acuaristas. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal. Y en esta ocasión vamos a ver el proceso de montaje de un acuario para peces disco. El acuario y los peces disco que vamos a ver son de Alberto, un buen amigo y suscriptor del canal. En este caso no sería un montaje desde cero 100% porque Alberto ya tenía un acuario y lo que estaba haciendo en este momento era ampliar y cambiarlo por un acuario más grande. En cualquier caso, lo primero que tenemos que hacer al montar un nuevo acuario o cambiarlo de sitio o reinstalar un acuario es saber primero dónde lo vamos a poner. En este caso Alberto lo va a empotrar en un mueble de obra, quedando de esta forma totalmente integrado en la pared, convirtiéndose en el principal elemento decorativo del salón de Alberto. Vamos a ver en una serie de fotos el proceso que siguió Alberto para dejar el acuario en su situación actual. Lo principal que tenemos que tener en cuenta antes de colocar nuestro acuario y llenarlo de agua es que tenga una base sólida y estable. En este caso, como estamos viendo en las fotos, Alberto preparó unas maderas, las cortó a la medida que necesitaba para colocarlas en el mueble donde iba a estar el acuario para que tuviera un apoyo perfecto y totalmente estable. Además añadió una plancha de Porespan debajo de la madera para que amortiguara todo el peso del acuario. Además, en este caso, añadió también unos ganchos para poder retirar la madera y el acuario, en caso de tener que vaciarlo o tener que desmontarlo, porque como veis, el acuario va a quedar empotrado y no va a tener un acceso ni en los laterales ni en la parte trasera. Simplemente va a tener un acceso por la parte de arriba, que ya tiene el hueco perfecto para poder acceder al acuario y poder hacerle los mantenimientos adecuados. Una vez que tenemos el espacio donde va a ir el acuario preparado, pasamos a la colocación del acuario o a la preparación del acuario. Daros cuenta que tenemos que hacer todo lo que haya que hacer con el acuario antes de dejarlo en su posición definitiva. En este caso Alberto no quería un fondo transparente para que no se viera la pared de detrás del acuario y lo que hizo fue crear un fondo de vinilo líquido en toda la parte trasera del acuario. Como estáis viendo, lo pintó con un spray de vinilo líquido en color negro y esto hace que le dé un efecto impresionante al acuario una vez que está ya montado y preparado con los peces. La elección del fondo ya es a gusto de cada uno. En este caso fue un fondo negro que la verdad es que para mi gusto queda espectacular, pero podemos haber puesto un fondo rocoso, algún fondo de los comerciales que se venden en las tiendas con algún paisaje. Eso ya queda a gusto del dueño del acuario. Una vez que tenemos el acuario en su sitio, ya todo colocado, comenzamos a llenar el acuario. En este caso, al ser un cambio de acuario, simplemente es una ampliación de espacio. Tendríamos que aprovechar el agua del acuario antiguo para no perder nuestro ciclado en el acuario y nuestra colonia bacteriana. En esta ocasión era un acuario de 200 litros y ahora es un acuario de 300 litros. Simplemente esa diferencia de agua es como si hiciéramos un cambio de agua normal en nuestro acuario. O sea, añadimos el agua antigua, rellenamos con agua nueva declorada y ya tendríamos un cambio de agua que es lo que notarían los peces. Para ellos no sería mucho trastorno. Al revés, le cambiamos la decoración, le cambiamos el espacio, le damos más espacio y le mantenemos su colonia bacteriana y el ciclado en el acuario que tenían ya antes. O sea, simplemente para los peces es una ampliación y un cambio de agua. Al hacerlo de esta forma nos aseguramos de que nuestros peces no van a sufrir ningún problema por los cambios bruscos de agua, ni de temperaturas, ni de nada. Simplemente es como si hiciéramos un cambio de agua en nuestro acuario. Nos ahorramos el estrés, nos ahorramos un montón de problemas que surgirían si hiciéramos un cambio completo de agua. Eso sería fulminante para nuestros peces. Bueno, y ahora que ya tenemos el acuario listo, preparado, todo montado, los peces dentro del acuario, vamos a hablar un poquito sobre las estrellas de este acuario, que como podéis ver son estos impresionantes peces disco. Normalmente estos peces tienen fama de ser muy delicados, pero realmente esto no es tan así. O
sea, no son tan delicados como parecen a simple vista. Son peces que teniéndolos en buenos cuidados, manteniendo unos parámetros estables en el acuario y una buena calidad de agua, la verdad es que son peces que una vez que se adaptan son bastante más resistentes de lo que parece. Aquí podemos ver unas imágenes de los peces de Alberto y el crecimiento que han tenido en cuestión de 6 meses. O sea, es impresionante lo bien que se pueden adaptar estos peces llevando un régimen estricto de mantenimiento en el acuario. En este caso, Alberto le hace un cambio de agua del 20% semanal y los alimenta 2 veces al día. Lo más importante para mantener a nuestros peces disco en óptimas condiciones es encontrar un equilibrio perfecto entre el mantenimiento del acuario y la alimentación que le damos a nuestros peces. Cuanto más alimentemos a nuestros peces, más se manchará el agua, por lo tanto, más mantenimiento tenemos que hacer. Podemos ayudarnos y debemos ayudarnos de unos filtros bastante potentes para poder mantener el acuario siempre perfecto y mantener los parámetros del agua estables. Son peces que son delicados en cuanto a cambios bruscos en los parámetros del agua. Si no hacemos un mantenimiento adecuado y un mantenimiento estricto, se nos pueden disparar los parámetros, se nos pueden subir los nitritos, los nitratos, el amoníaco, y eso sí puede afectar mucho a los peces. No tanto de repente una subida de nitrito o de nitrato, pero sí puede debilitarlos y causarles varias enfermedades. Son peces que, como tengan las defensas bajas, ahí es cuando sí vamos a tener problemas. Pero si lo mantenemos con un régimen de mantenimiento y de alimentación estricto y estable, normalmente no vamos a tener problemas con estos peces. También es muy aconsejable, en el caso de los peces discos, desparasitarlos. Lo ideal sería desparasitarlos más o menos cada 6 meses. Hay gente que los desparasita una vez al año y normalmente no van a coger parásitos de repente, pero sí es muy aconsejable llevar un calendario de desparasitación con estos peces. De esta forma nos ahorraremos muchísimos problemas, que es lo que le da a este tipo de peces la fama de ser tan delicados. Son susceptibles a, si están bajo de defensas, cogen algún parásito y ya va todo cuesta abajo. Es muy complicado recuperar a un pez disco que enferme, y lo peor de todo es que las enfermedades que cogen suelen ser bastante contagiosas, o sea que tenemos que mantenerlo todo muy estable para no tener este tipo de problemas. Por otra parte, y como punto positivo para este tipo de peces, es que cuando tienen alguna enfermedad se les nota muy rápido, y eso nos da un margen de actuación, la verdad es que bastante bueno, porque se le ve al pez, en cuanto tienen algún problema se lo notas al pez, solo con observarle un poquito ya cambia su comportamiento completamente. Otra duda que muchos tenéis y me dejáis mucho en los comentarios del canal es qué cantidad de peces es la ideal para tener en un acuario. Y esto es muy relativo porque depende mucho del acuario que tengamos. Cuanto más grande sea el acuario, más peces podremos tener. Lo que sí está claro es que son peces de cardumen y están mucho mejor en grupos. O sea, un mínimo de 3, 5, 7... Cuanto más tengamos, más a gusto van a estar, porque además si es un acuario bastante grande, pueden hacer diferentes grupos y estar todavía mejor. O sea, son peces que no podemos tener un pez solo o 2 peces solo. Si tenemos uno, va a estar siempre escondido, va a estar siempre indefenso, y lo normal es que no esté bien. Y si tenemos 2, van a estar continuamente peleándose. Lo ideal es tener grupos a partir de 3 peces, y lo aconsejable es tenerlos en acuarios de a partir de 300 litros. Son peces que cogen bastante tamaño y, aunque parezca que no, van creciendo, pueden llegar a los 20 y tantos centímetros. O sea, son peces que crecen mucho y necesitan bastante espacio para poder moverse a gusto. También me preguntáis mucho sobre la reproducción de los peces disco, y la verdad es que es un tema complicado y no tan complicado, porque en la reproducción en sí es fácil. Lo que es complicado es conseguir una pareja reproductora y darle las condiciones necesarias para que puedan reproducirse. O sea, tener un acuario comunitario con peces disco, normalmente siempre con el tiempo se va a formar alguna pareja y van a hacer puestas. Lo complicado, lo realmente complicado, es llevar esas puestas adelante, porque tenemos que darle a esa pareja unas condiciones muy específicas para que puedan sacar adelante a sus crías, en cuanto a parámetros, en cuanto a pH, en cuanto a tranquilidad. Sobre todo son peces que se estresan muy rápido y a la hora de la reproducción, sobre todo, tienen que estar muy tranquilos. Lo ideal es tenerlos solos en un acuario de cría para que ellos solos puedan sacar a sus crías adelante. Y
Y bueno, ya solo me queda deciros que si tenéis cualquier tipo de duda me lo dejéis en el cajón de comentarios y os ayudaré en todo lo que pueda. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, suscribiros al canal, dejarme un like y sobre todo decirme qué os parece en los comentarios. Y ya os digo, si tenéis cualquier duda, dejadme en los comentarios y os ayudaré en todo lo que pueda. Así que nada, me despido. Un abrazo bicheros, nos vemos en el próximo vídeo.